Te doy la bienvenida a The Shortlist, el podcast donde las ideas breves transforman el reclutamiento. Soy Valeria Colombo, consultora y formadora en selección de personal y fan de las cosas claras y prácticas. En este espacio te traigo tips, reflexiones y entrevistas con cracks del sector, tanto nacionales como internacionales, para que te inspires y resuelvas los retos diarios de la selección de talento. ¡Arrancamos! Le doy la bienvenida a todos y a todas. Hoy tengo el placer y el gusto de traer al podcast a una colega que la rompe y que nos conocemos hace mil, aparte, y que está haciendo algo que muchos reclutadores todavía no se animan a hacer, y soy testigo de ello porque yo todavía no me animo a hacer, esa es la verdad, meterse de lleno en el universo de Web3 y entender cómo se mueve ese talento. Y para quienes no están metidos en el tema, cuando hablamos de Web3 nos referimos a esta nueva etapa de Internet más descentralizada, donde la gente tiene más control sobre sus datos, se trabaja con tecnologías tipo blockchain y los proyectos suelen ser más colaborativos, globales y dinámicos, como son las criptomonedas, los contratos inteligentes o las denominadas DAOs, que son organizaciones autónomas descentralizadas. Miriam se dedica a la selección de personal y está especializada en estos perfiles tech, y hoy nos viene a ayudar a entender esos currículums que a simple vista parecen job hoppers, estas personas que van haciendo saltos laborales en muy corto periodo de tiempo, pero que esconden historias y historias muy distintas. Entonces nos va a explicar esto. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias por tenerme aquí, me hace mucha ilusión. Qué guay. Vamos a empezar con la primera preguntita de entender, vos estás metida en el ecosistema de Web3, ¿qué es lo que Ujú. más te sorprendió al empezar a reclutar este mundo y cómo impacta eso en la forma en la que leemos los currículums? Pues al final, una de las cosas que es importante entender, yo creo aquí, y a ver, también creo que hay muchas cosas que son parecidas a Web2, ¿no? Los perfiles senior, por ejemplo, prácticamente no los ves en LinkedIn, ¿no? Entonces tienes que buscártelas de otra manera. Entonces, en este sentido hay cosas que pueden ser parecidas, pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, como te decía, es que, por ejemplo, LinkedIn lo puedes utilizar, pero seguramente no sea como el sitio donde más talento puedas encontrar, como puede pasar en Web2. Está más en otras redes sociales tipo Twitter, Discord, Farcasters, como una muy nicho, y sobre todo mucho en sus comunidades nicho, ¿no? Entonces tienes que dedicarle esa atención extra, y como muy bien tú decías, son perfiles que trabajan en proyectos muy dinámicos, colaboradores, open source, y el tema de que sean dinámicos muchas veces viene marcado por el mercado de la geopolítica, de los acontecimientos, restricciones económicas, ¿no? Todo esto impacta. Por ejemplo, ahora Donald Trump sacó su propia coin que subió como la espuma, ¿no? Luego volvió a bajar, todo como muy loco. Y el caso es que el sistema Web3 desde 2022 más o menos está como se llama bear market, que es como una recesión como en el largo tiempo, que viene como la terminología viene como de la bolsa, ¿no? ¿Y qué pasa? Las tendencias en general es como a la baja, ¿no? Entonces tú ves, por ejemplo, criptomonedas como Bitcoin, que lleva mucho tiempo subiendo, que ha bajado, Ethereum y demás. Entonces, aunque la tendencia parece que tiene como subidas y bajadas, la tendencia es bastante bajista por lo general, ¿no? Y todo esto viene implicado por lo que te decía, acontecimientos, la guerra en 2022, si no recuerdo mal. Ahora tenemos a nuestro señor Trump. Todo esto impacta. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos acontecimientos tienen este efecto en el ecosistema. Entonces tú ves currículums que a lo mejor desde 2021 o 2022 no son capaces de mantener como una estabilidad. Entonces es importante entender esto, que es difícil, para poder entender si la persona que tú tienes delante es una persona impactada por el mercado o es un job hopper. Ok, me parece, bueno, a mí es súper interesante, como decía en la introducción, me parece que hay que tener muchas ganas de entender primero cómo funciona el ecosistema, lo que decías, ¿no? Saber Mm. cuáles son los hitos socioeconómicos, políticos que influyen, impactan directamente en este tipo de negocio, ¿no? Y no por leer la noticia de que asume Trump, de que saca una cripto o lo que sea, ya hace, sino realmente como entender cómo impacta en estos negocios, ¿no? Cómo los Mm. pone en jaque, o si ella jaque mate y la cierran o no, y es un bache, Ya. lo suben
hará un layoff, pero volverán a subir, no lo sé, ¿eh? O sea, entender cómo funciona, que creo que en todo, digamos, en todos los nichos Esto va a impacta en extender. todo. Nada más que en esto parece como que fuera más volátil. Sí. No sé si es la palabra, pero al final tiene una variabilidad y una volatilidad de la que todavía no estamos acostumbrados como a trabajar con eso. Mm, Entonces, me parece interesante el cómo entender ese contexto te hace como talent acquisition entender también, que lo has dicho al principio y me parece fascinante, es cuáles son las fuentes de reclutamiento, cuáles son esas sources de reclutamiento que te permiten acceder a ese tipo de perfil, ¿no? mm, Como lo traigo a colación porque al final mucha gente dice, "Ah, es muy fácil ser recruiter o IT recruiter, ¿no? Pero si no mm, entendés muchas cosas antes del perfil, no vas a entender dónde están, qué impacta en ellos, qué les interesa, ¿no? Entonces, me parece fascinante. Y con esto entramos ya como súper en tema de esto del job hopper, ¿no? O sea, tener en claro este mm, contexto te va a hacer mirar este currículum mm, para saber si es un job hopper o no. Entonces, ¿cuáles son mm, acá los errores como más comunes que cometemos los recruiters al evaluar este tipo de trayectorias y cómo lo evitamos, ¿no? Si yo tuviera que empezar, ¿qué cosas me recomendaría, ¿no? En cuanto a estos errores, cómo evitarlos, indicadores. mm. A ver, yo una cosa que suelo hacer es que intento leer el currículum. Obviamente, a lo mejor no todo, ¿sabes? Pero cuando ves que hay algo que en principio dice, vale, yo Hopper, pues ahí a lo mejor parar un poco a pensar. Porque, o sea, yo tengo también mucha experiencia en Web 2 en perfiles IT, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto le dedicas a ver un currículum? Es que son Pero, segundos, ¿no? Son segundos. Dices, ah, venga, no, siguiente. Entonces, para mí es súper importante aquí un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad y entender que estás en un ecosistema que no es, que no es tan estable y que hay como otros muchos factores que entran en juego. Para empezar, aquí la gente, hay muchos que buscan estabilidad, obviamente, pero también hay mucha gente que está haciendo el cambio de Web 2 a Web 3 y la forma de hacerlo muchas veces es a través de participaciones en hacer grants. Grants son como proyectos que dan los ecosistemas para que los desarrolladores como que aporten al ecosistema. Van como a fondo vacío, entonces si el desarrollador trae algo súper guay, si no, pues ese dinero se ha perdido, ¿no? Eso se llaman grants. Entonces hay grants, hay hackatones, hay proyectos de open source, hay gente que hace sus propios proyectos y los intenta lanzar para adelante. No hay como que hay muchas formas de poder traer experiencia antes de cuando haces como ese cambio o cuando eres junior también. Hay muchos ecosistemas que tienen sus universidades, sus foundations y demás. Entonces, todo esto lo intentan plasmar, ¿no? Entonces, cosas que son importantes para mí es como cuando detectas un potencial job hopper, para mí es súper importante con el cambio de mentalidad, ver las fechas en las que esos cambios han pasado. Si son cambios como muy recientes, ya te digo, como de 2022 hasta ahora, lo más normal es que esta persona se haya podido potencialmente ver impactada. Porque una de las cosas, por ejemplo, que hablábamos antes, ¿no? Obviamente estas empresas tienen como sus empresas grandes, como muy asentadas, pero lo más normal es que haya mucha startup, mucho proyecto independiente, muchas empresas que están creciendo, que todavía son pre-seed, que están en ronda de financiación. Entonces, ¿qué pasa? Si no reciben más capital, si no consiguen hacer otra funding o cualquier cosa, entonces es muy normal que esto se vaya, ¿no? Y esto puede verse muy impactado también por la propia comunidad. En su momento, por ejemplo, yo que sé, hay muchos juegos de gaming, ¿no? Pues que tienen como mucho hype, tienen como mucha comunidad, pero en el momento que se ha perdido como ese hype y ya no hay esa comunidad, o sabes cómo reaccionar a ese cambio e intentas darle otra vuelta o demás, pues es muy posible que la empresa cierre. O NFTs, o sabes, hay como muchas modas que se van y eso pueden pasar en meses. Y a lo mejor en 8 meses has encontrado un trabajo y lo has perdido. Entonces, como que hay que tener en cuenta con las fechas para poder entender, obviamente conocer también cuáles son como los grandes players del ecosistema, porque por ejemplo ahora hay uno que hizo un layoffs, entonces puedes ver un montón de gente de esta empresa que están buscando. Pero ahí, por ejemplo, fueron muy constantes esa empresa. Entonces ahora la tienen, pero hay otras muchas muchas startups que ni siquiera aparecen, ¿no?
Entonces, conocer el ecosistema lo que puedas también te ayuda mucho para entender el tipo de empresa. Y a partir de ahí, cuando estás leyendo el currículum, más que fijarte en la duración o en el título, empezar a leer un poquito más los bullet points, ¿no? ¿Cuál es el impacto que esa persona ha tenido? Porque muchas veces cuando simplemente cambian de trabajo es como, pues he hecho esto, esto y esto, y como que no le dan mucha vuelta, ¿no? Pero estas personas tienden a hablar mucho de impacto, de cuál ha sido sus responsabilidades, se han desarrollado, se han liderado, cuál ha sido el entregable que han hecho, y también tener en cuenta que en este ecosistema hay mucho, mucho freelance. Entonces, a lo mejor llevan 3 años siendo freelance, han trabajado en 6 proyectos en 3 años y ahora quieren estabilidad. Hace poco me encontré con una chica, por ejemplo, que estaba como mentora en una comunidad de mujeres, que estaba siendo también mentora en Microsoft y haciendo otro tipo de formaciones, que ella misma se desarrollaba su propio material. Y como tal, no tiene una experiencia de 5 años en una empresa, ¿sabes? Pero esta chica era brutal técnicamente, pero claro, su currículum no es tradicional. No es tradicional, ¿no? Entonces, ver ese impacto, ver lo que han hecho, a mí me da puntazos si están en comunidades, si van a hackatones. Y luego también una cosa importante es qué coherencia tienen, porque al final cuando vas en proyectos siempre intentas avanzar, ¿no? Pues intentar ver que haya como ese crecimiento, o que sea un proyecto de 6 meses, pero que tenga como ese crecimiento, ¿no? Entonces yo lo enfocaría por estos lados: uno, cambio de mentalidad, entender el ecosistema, cuando ha pasado estos cambios, intentar buscar esa coherencia dentro del currículum. Creo que serían como cosas importantes a ver cuando estás mirando un currículum. Y está bueno lo que decís porque al final no es radicalmente tan distinto como mencionabas, ¿no? Al que viene de Web 2, pero sí creo que es más, o sea, que es entender, porque nosotros estamos acostumbrados, los que estamos trabajando más en el entorno de Web 2, ¿no? A ver Mm, más estabilidad, aunque también tenés esos job hopper, pero ya no es tan frecuente como cuando hubo ese boom de la programación, ¿no? Entender un poco más yo sigo insistiendo, el contexto y ese cambio de mentalidad, ¿no? De no mm, hacer el job hopper, sigo, claro. lo descarté y sigo, en vez de ponerme a pensar y decir, jolín, es que esta chica, lo que mencionaba, ¿no? Está en una comunidad súper potente, está trabajando con Microsoft, es autodidacta, se está buscando un perfil que a nivel de soft skills, a lo mejor no lo sabe poner en palabras, pero vos ves esa trayectoria y ves lo que decías, ¿no? La evolución esa de querer crecer, por ejemplo, de ir subiendo Que es muy escalones. fácil. Descartar este tipo de currículums te es Sí, muy fácil, ¿no? Por eso decíamos que no hay como esa trayectoria lineal, y tienes como que dedicarle un poquito más de tiempo para poder entender lo que estás leyendo, porque de verdad que yo he habido currículums que me quedan en plan de, ¿pero qué me estás contando? Porque de verdad no lo entiendo. Y obviamente rechazas currículums. Obviamente hubo uno que me hizo mucha gracia y que el pobre se vio impactado por todo lo que se pudo haber impactado, que si cerró la empresa, falta de funding, no sé. Y el pobre ya lo ponía en el currículum, en plan, esta empresa ha cerrado por esto, ha cambiado aquí por esto. O sea, hay veces que incluso te lo añaden ellos en el currículum para que la gente entienda que claro. no son cambios porque a mí me apetece, que también los hay, obviamente, ¿no? Pero Sí, es sí. brutal. Me impresiona, ¿no? Que al final que tengas que poner que esta empresa ha cerrado tal es como, tío, no me consideres un job hopper, por favor, entiende el contexto, ¿no? Es como con el disclaimer Sí, por yo se delante. lo dije, ¿eh? Yo se lo dije, le digo, oye, me encanta que hayas puesto los motivos de cambio, porque mucha gente, si no entiende esto, no va a dedicarle más de eso, de ese 30 segundos y decir, venga, chaste yo. Entonces yo lo vi y dije, pobrecito mío. Total, total, total. Y creo que esto, no sé, por lo menos lo que yo apelo con este podcast es que la gente, el talent acquisition al uso, ¿no? Que está todo el día revisando perfiles, tenga este mindset, porque al final este es el mindset que también te posiciona como estratégico dentro de talent, ¿no? Mm, El que no estés descartando por descartar, o sea, ponete la faena de entender ese currículum. O sea, ese es tu trabajo, ¿sabes? O sea, no esperes que te mm, traiga un currículum que te cuente vida y milagro, obra, como vos lo querés leer para ver si se ajusta y es el match con la posición. Esto total. lleva trabajo y en estos perfiles, sobre todo, los más buenos nunca van a tener esa historia lineal, como lo que decís, Mm, Miri, ¿no? Nunca van a tener esa historia lineal, por el contrario, son bastante más caóticos, entre comillas, esos currículum y bastante más overwhelming cuando los ve de decir, coño, he hecho de todo, ¿qué coño quiere esta persona? ¿Sabes? O sea, o asusta cuando no tienes tanto recorrido, asusta el cómo, qué le cuento, cómo lo abordo, ¿no? claro.
Y entonces, el trabajo es, entiende ese perfil, léelo bien, cambia ese mindset de salir de Job Hopper descartado a ver, momento, qué ha Sí. hecho, qué no ha hecho, qué ha aportado y cómo podemos avanzar con eso. Me parece brutal. Y hablando de estos descartes, pongo en la situación de contarnos un caso donde sí que descartaste a alguien por su historial laboral, pero que al profundizar descubriste este diamante bruto. No has contado lo de la chica, pero no sé si en algún momento es como dijiste, te descarte, pero come back, en plan, Jack, come back. Bueno, eso es la verdad es que algunos te lo piensas, pero a veces te lo piensas mal, te lo piensas más porque necesitas meter a alguien que porque tu decisión no sea firme. Pero más que de un currículum, y aquí a mí, al menos yo soy bastante flexible aquí, no sé si a ti te pasa, Valeria, ¿no? Que hay veces que si no hay currículum, no hay candidato y chao. Y es Eh, como, en este caso entró, bueno, yo actualmente estoy como Talent Ops en Dior, que es una DAO, como comentabas antes, y tenemos un equipo de operaciones y yo formo parte del equipo de operaciones, ¿no? Aparte de mi empresa de Fishing HR. Entonces, ¿qué pasa? Yo con la DAO buscábamos a alguien que tuviera conocimiento en una tecnología que se llama Zero Knowledge y que se escribe ZK, ¿vale? Entonces yo al principio ni siquiera entendía lo que me estaba diciendo mi compañera, o sea, pensaba que sí que era una empresa y tuve que hacer con mucha investigación para entender qué perfil me estaba pidiendo y son perfiles bastante complicados, son perfiles que están en la parte de la parte de validar que las transacciones, los datos de la transacción, los hechos, que todo eso está correcto y eso se hace como fuera de la blockchain, se verifica todo, se pone como un sello y se devuelve como a la blockchain como esos datos que solamente queremos que sean como visibles, porque al final todo ahí es transparencia. Entonces, este perfil, por ejemplo, fui a comunidades, que ni me lo planteé, porque ya te digo, era muy complicado, los tienes researchers, desarrolladores, que si, ya te digo, blockchain es un concepto bastante abstracto. Entonces, directamente ni hice LinkedIn ni nada. Empecé a buscar comunidades de Psique y estuve mirando que si Reddit, tal, no sé qué, utilizo mucho Telegram en este sentido. Y en una comunidad de Telegram les puse así un poco en general que si alguien estaba interesado en proyectos de freelancing. Me contestaron tres. Uno me dio su currículum, muy normal. El otro tenía currículum, tenían artículos que es en Forbes, no sé qué. Dije, muy bien, la verdad es que impresionó. Y otro que me dijo, estoy abierto a hablar contigo. Y yo, vale, algo más, no, a ver, cuéntame y a lo mejor estoy interesado. Vale, pues vamos a hablar. Nada, mi primera conversación por Telegram, de llamada, literalmente, de llamada, nada, 30 minutos. Y hablé con los tres candidatos y con este que no me dio su currículum, que incluso creo que se lo pedí y tal, que no me lo dio, tuve tan buena sensación que yo creo que de verdad que ha sido de los pocos candidatos que dices, este merece la pena. Sí, 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 pero sin saber nada de él, no me mandó su currículum, nada. Y era en plan de, mira, yo tengo que coger a alguien. Y dije, bueno, pues ya está, sin currículum. O sea, es que no tenía más información. Y nada, hablando con él, yo le decía muy sincera, oye, yo estoy intentando entender el perfil que tengo que contratar, digo, porque todavía me es muy abstracto todo. Y él como que me dio mucha información, como que súper, la verdad es que el chico muy bien. Y cuando colgamos y demás, lo pasé por todos los filtros de la organización. Y la verdad es que tardaba como en contestarme, ¿no? De eso típico, porque cuando tienes a alguien que te gusta y empieza a hacerte como ghosting, ¿no? Y tú dices, ay madre, y yo, hola, ¿qué tal? Sí, sigues interesado, tal, no sé qué. Y la verdad es que entró como hace ya, creo que entró hace ya 2 años y es uno de los contribuidores que actualmente tenemos en el equipo más altos. Si no hubiera Hola. tenido yo la mente abierta de hablar con una persona que no me pasa su currículum, no Claro. hubiera entrado y es de verdad que es uno de los contribuidores actualmente a nivel de gente que lleva 6 años con nosotros a ese nivel y ya te digo, ¿no? El año lo lleva seguro o el año y medio. Entonces es como, si no me llega, incluso si el currículum, si no llegas aquí, si no eres como abierta a esos niveles, porque muchas veces no te pasas el currículum porque no están en LinkedIn, no están tal, es como, si quieres hablamos y me cuentas y eres tú la que lo cuentas a ellos, no ellos que te cuenten a ti. Entonces es como que en ese sentido, si hubiera tenido que tirar de LinkedIn, no lo hubiera encontrado, por ejemplo, ¿no? Entonces como que tienes que tener ese cambio de mentalidad que hablábamos al principio. Y me parece que es súper potente y creo que acá todavía, bueno, yo por lo menos lo que veo y Mm. las consultas que me hacen es lo mismo. Estamos parados en cómo hacer un sourcing en LinkedIn con las típicas keywords. Todavía estamos ahí, ¿eh? O sea, estamos mucho más atrás de muchas cosas. Y después es, ok, ya tenés los candidatos,
pero después, lo que hablamos antes, no te animas a encararlos porque son muy senior, porque no tenés ni idea de lo que hacen y no pasa nada, porque al final es como, digo, estoy aprendiendo también, o sea, explícame. Y también ves muchas soft skills cuando vos le decís con total humildad, no me entero, o sea, o Mm, sé que tengo que buscar esto, sé que mínimamente hace esto y esto y esto, pero a sí. nivel detalle, cosas que tendría que entender, no lo sé, no sé, yo he aprendido muchas tecnologías. Creo que lo agradecen también, ¿eh? Yo creo que a ellos Correcto. agradecen que no seas la típica persona recruiter que intenta, que te suelta su rollo, te cuenta su historia y a ver qué tienes para contarme a mí, ¿sabes? Si tú vas como de frente y le dices, oye, mira, es que esto es nuevo para mí, entiendo esto y esto, pero esto y esto no, cómo se conecta, y aún así muchísimas cosas que yo empiezo a tirar de ChatGPT y me Y me quedo quedo en plan, como, y pues que me me quedo quedo igual, igual, ¿sabes? correcto, o sea, y eso que yo le pongo, explícaselo a un niño de 5 años, ¿sabes? O sea, y es como, ya, bueno, Yo creo que ellos lo valoran mucho. Yo creo que tener esa humildad de decir, oye, mira, estoy intentando entender mejor el rol, yo creo que a ellos le da como más buen feeling y por eso yo creo que eso son cosas que animan a poder seguir adelante. Y yo creo que sobre todo para personas senior, ¿no? Es decir, esta persona está haciendo un esfuerzo, a lo mejor merece la pena el proyecto, la empresa, porque ya te digo que de los tres que hablé, uno me dejó de contestar y demás, es como, pues no pasa nada, ¿no? Pero es como pero que al final sí, o sea, pones todas las cartas delante, ¿no? Y al final la decisión es suya también, ¿no? sí, sí. A mí me sigue pareciendo interesante para todos los que estamos escuchando esto es ese cambio de mentalidad, que creo que también te posiciona en otro lado, en un lado mucho mejor, de decir, si yo lo hubiera desestimado porque no me pasaba el currículum y de esto hay mucho, no estaría trabajando con nosotros y no sería la persona que más contribuye técnicamente al proyecto, por ejemplo, Hmm, ¿no? Entonces, cualquiera hubiera dicho, ahora me quiere pasar el currículum, bah, que se vaya a pues la... chao. O no insistir, porque esa es otra, no insistimos con gente que no nos conteste, que la gente no está esperando nuestros mensajes, ¿sabes? La gente está haciendo su vida, ¿sabes? O sea, no sé, yo que no contesto los chats de mis amigas, ¿sabes? O sea, es como si miras el candidato te va a mandar un mensaje, ¿sabes? O sea, es como insistir, 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 insistir hasta que la persona te diga, déjame de insistir, porque a lo Poco mejor pensadichi. claro, saber, está bueno, a ver, o contame lo que tenés para contarme, ya pesada, ¿sabes? O sea, pero bueno, por lo menos ya me ha abierto la puerta, ya nos hemos conocido Sí. y entras decir, sí, sé que soy una pesada, loco, pero escúchame, que me parece que tu perfil puede aportar mucho aquí y que Hmm. creo que te puede catapultar a otra cosa, ¿no? Entonces, tener esa conversación como de igual a igual, ¿no? Que no son extraterrestres esta gente y que ¿qué tal? Entonces, hay cosas también que quería que comentáramos, porque lo has mencionado en el entorno Web3, hay mucho proyecto, perfiles y proyectos freelance, como lo Sí. que mencionamos, las DAOs, este tipo de organizaciones, colaboraciones más cortas. Entonces, ¿cómo deberíamos leer esas experiencias sin aplicar este filtro más de reclutamiento tradicional? A ver, al final creo que es importante que estás leyendo un currículum, ¿sabes? Y tu información es limitada. Es que eso creo que es súper importante, ¿no? Pero muchas veces ellos te lo van a poner en sus propias experiencias y si no, muchos siguen teniendo LinkedIn. Y en el propio LinkedIn puedes ver que tienen contrato, part-time, freelance y demás. ¿Sabes? O sea que en ese sentido y además creo que, a ver, esto en Web2 también es bueno, pero en Web3 tiene mucho impacto el tema del GitHub, por ejemplo, ¿no? Entonces, también es bueno poder como confirmar con diferentes fuentes lo que ponen en el currículum. Obviamente esto no lo vas a hacer con todos, pero a lo mejor sí con eso es que tengas como un poquito una alarma, ¿no? Dedicarle un poquito más, ver su red de contacto que pongan en su currículum, ¿no? Muchas veces tienes ahí, pues que tienen un portfolio, si tienen, hay algunos que tienen YouTube, tienen un canal educativo, hay alguno que lo tiene, su LinkedIn, su perfil de Twitter, no sé, intentar como validar ciertas cosas también fuera de lo que pueda poner en su currículum, pero sobre todo, vale, lo que hablábamos antes, es ver esa coherencia. Esa coherencia se puede ver en que no hay cambios como aleatorios, ¿no? Si es una persona, es un Smart Contract Developer, pues va siendo Smart Contract Developer en las diferentes posiciones que pueda haber teniendo. Luego a lo mejor en alguna termina siendo Team Lead
o Engineer Manager, que vaya pudiendo ir subiendo, ¿no? Pero no es un Smart Contract hoy, Protocol Engineer, Blockchain Developer, Integration, si es como, vale, pero es exactamente qué eres. O sea, yo leo otras tecnologías y haces de todo. Eso, por ejemplo, es un job hopper para mí. Si no veo como una coherencia de, pues de mí, incluso de upskill, y no veo como ese crecimiento como en los propios proyectos, porque veo cosas como muy aleatorias, para mí eso es un job hopper. Entonces, con ese cambio de mentalidad, si vas entendiendo que aunque sean experiencias cortas, menos de un año, Sí, tiene también esos cambios, nombra mucho el impacto que tiene, lo que ha conseguido, que hablábamos antes, ¿no? Si la persona ha liderado, si la persona ha desarrollado, si ha hecho mentorías, si si hacía coaching con los juniors y demás. Todo esto lo tienden a nombrar, ¿no? Entonces, para mí es más buscar cómo ha ido creciendo ese currículum y si ese crecimiento tiene o no sentido. sí, sí. A ver, tiene sentido y acá, pero también a ese trabajo que tiene que hacer el Talent Acquisition, que es no quedarte con teléfono. Entonces, este pasa de CTO, pero es que vos has visto la empresa es de CTO, eran tres, él era el A lo CTO, mejor era era su propio proyecto, ¿sabes? A su propio correcto, proyecto. ¿sabes? O O sea, sea, que yo no, en la mía soy founder, ¿sabes? claro, no va a poner el típico founder CEO de una startup que va a ver qué pasa con eso, la tenía de hobby Claro, y ya lo formalizó, ¿sabes? O sea, y estas cosas que ya lo había descartado porque, ay, mira, este se pone CTO. Le digo, es que es CTO de ese proyecto. ¿Qué vamos a ver? claro, Y estas sí, cosas, sí. ¿no? Que lo que dice, ¿no? El cambio de mindset. Y porque, a ver, ¿cómo lo digo? Porque yo tengo claro cuando hablamos del cambio de mindset, pero si tuvieras que mencionar porque yo estoy escuchando, ¿no? Y voy a hacerte Mm, reflexión, así, tal y como me sale. Me ha pasado alguna vez que el típico, bueno, sí, cambio de no sé qué, no sé qué. Le digo, sí, como si fuera cambiarnos de camiseta, ¿sabes? Y no es tan ya. fácil. Y no es No, tan no, 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 no. y requiere de nuestra parte un esfuerzo. Entonces, antes de pasar a otro tema, ¿cómo ha sido tu experiencia? Creo que es más fácil desde ahí, ¿no? De ir evolucionando esa mentalidad, de ir cambiando esa mentalidad, Mm, ¿no? A algo más abierto, a no descartar tan a la ligera o ser más conscientes de ese sesgo, ¿no? De mm. decir, rápidamente mi cabeza lo etiquetó de job hopper y ha hecho next, ¿no? Y decir, no, 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 momento, vamos a mirarlo. ¿Cómo ha sido esa transformación para si alguien que nos está escuchando que quiere hacer este cambio de mindset y diga, claro, sí, bueno, a ver, Miriam Valeria, que fácil que parece, pero no es tan fácil. Total. Mi experiencia es hablando con la gente. Hay currículum, a mí me ha pasado sobre todo cuando empezaba al principio, que veía mucho contractor, mucho freelance, proyectos de 6, 8, 9 meses, venir de Web 2 y decir, esto Web 2 es una red flag que lo flipas. Si en 3 años me has cambiado 4 veces de trabajo, le digo, hola, ¿qué tal? Chao. Entonces, me ha pasado de ver como muchos currículos. Esto es como la experiencia en la práctica, ¿no? Contra más ves y contra más haces, empiezas a entender que hay ciertas tendencias. Sí, Entonces, a mí al principio lo que me pasó es que yo veía muchos currículums muy parecidos, que tenían muy cortas experiencias, que eran freelance, que eran contractors, que eran colaboradores, y decir, bueno, pues las empresas que tal, pues están dentro del sector que yo quiero, porque necesito gente con experiencias en finanzas descentralizada, por ejemplo. Pues este tío ha trabajado 3 proyectos dentro de DeFi, o ha hecho esto, o ha hecho otro, o tiene estas palabras clave que para mí son importantes. Y cuando voy viendo cuando el volumen de currículum que ves sube y vas viendo que más o menos son como tendencias, empiezas a dar oportunidades a esos currículos. Y cuando hablas con esas personas, ellos mismos te cuentan, pues es que esta empresa cerró, pues es que esta empresa hizo reducción de plantilla y una reestructuración, esta empresa se quedó sin funding, esta empresa es que el hype se perdió y no supimos cómo reaccionar. Cosas muy normales, que sea que los CEOs no se entendían, claro, yo no vi estabilidad en esa empresa y me piré. claro. Totalmente, no muchas veces, no todo es factor externo de mercado. Muchas veces que a nivel interno no ven estabilidad por cómo los founders, CEOs o tal no están llevando la empresa, ¿no? Entonces, ellos mismos te lo van a decir. Entonces, cuando ya empiezas a hablar con ellos sobre su trayectoria profesional y cómo todo esto va encajando en el currículum, pues cuando ya ves como esos cambios tan rápidos o más tal, ya te empiezas a preguntar un poquito más, ¿no? Entonces, para mí el cambio vino mucho de dar oportunidades a currículos que en principio parecían que no eran como mi top, vamos a llamarlo así,
que al final no sé si te pasa, pero yo necesito hablar mucho con las personas pues, para entender bien como el perfil que estoy buscando, ¿no? Esto es como lo típico. Los primeros currículos no van a ser el candidato que le pasas a la empresa con la que estás trabajando, porque necesitas que te den, que te digan que no para tener el feedback, para poder ir cerrando el círculo, ¿no? Entonces, yo mis primeras 5, 6 o 10 conversaciones muchas veces son con personas con las que no voy a seguir adelante porque por currículum parecían que sí y luego que no y no pasa nada. Entonces, a mí lo que me ha ayudado mucho a hacer este cambio de mentalidad es hablar con gente con currículums que parecían que no, y luego a lo mejor son no, pero que te ayudan a entender un poquito más dónde está el sí. Entonces, para mí ha sido mucho de conversación de decir, bueno, pues este tío en 3 años ha cambiado 5 veces de empresa, pero tiene estas keywords, voy a tirar adelante y a ver dónde salgo. Correcto, correcto, correcto. Y creo que ahí has dado en el clavo porque al final es animarse a tener esas conversaciones. Lo que hablamos, es animarse a ser vulnerable frente al candidato o la candidata y decirle, no, es que no entiendo bien lo que hacen, o no Mm, entiendo bien para qué sirve esta tecnología dentro de este entorno, dentro de este trabajo, ¿no? Y mm, que ellos te puedan explicar. Y para mí, algo que has dicho mucho en esas conversaciones, conoces mucho a la gente. Te dice mucho de esas soft skills que después son muy difíciles de evaluar, ¿no? Durante el proceso, si no tenés un proceso bien estructurado que evalúe las competencias y tal, pero que en esa conversación, si vos le decís a esa gente tal, hay gente que te puede colgar el teléfono, hizo facto, ¿sabes? O sea, como diciendo, si no se entera, yo no voy a perder el tiempo, y ya te dice mucho esa persona, y sí, hay gente que, total. claro, bueno, porque es una tecnología nueva, yo recién estoy empezando, por ejemplo, y ya se despacha a contarte, y vos decís, ah, bueno, ¿vale? No sé qué. Mm. ¿Y hace cuánto que estás con esta tecnología? No, es que yo venía de un proyecto que hacía esto y que hacía lo otro. Entonces ya vas entendiendo, pero vas a tener una conversación como la que estamos teniendo tú y yo. Entonces, que se anime la gente a tener esas conversaciones, también creo que va a Mm. hacer que ese cambio de mindset llegue más rápido, porque si no nos animamos porque nos da miedo, nos da respeto el que sea una persona más senior que uno o que sepa más de eso que uno. Si es desarrollador, vas a ver más que tú de largo, ¿sabes? Partamos de esa base. Claro, claro, a menos que vengas del sector técnico y te hayas pasado reclutamiento, que los hay, pero sí, sí, de largo, asumiendo eso y que te vas a equivocar y se van a reír de ti, pues a llamar, no hay más. No Pues, pasa nada. pues genial. Y el tema que quería sacarte, que nos íbamos un poco de mentalidad, era un fenómeno, ¿no? Que muchas veces pasa desapercibido, sobre todo en estos entornos, entiendo yo, bueno, en realidad en todos los entornos últimamente, pero creo que más en este, que es el de los scammers, personas que entran a las empresas o a comunidades, en este caso de Web3, con intenciones no muy transparentes o con intenciones más ocultas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos detectar señales de alerta en los currículum o durante el proceso para Mm. evitar contratar a alguien que termine siendo un actor malicioso, ¿no? Dentro del equipo. No sé si la gente entiende bien lo que es scammer, si lo querés explicar, pero Sí, yo lo explico. yo no lo achaco solo a Web3, o sea, lo achaco también a más, lo abro a más entornos, pero creo que en este entorno creo que es como más, no sé si Es más más fácil. significativo porque una persona te puede echar a gafe el proyecto. En el sentido de, no porque soy una mala persona, entro, no colaboro, no trabajo en equipo, sino Sí, que son hackers. Son claro, hackers que tienen malas intenciones, que vienen a tu proyecto, que se meten como parte del equipo de desarrollo core, ¿no? Que se llama muchas veces cuando esos primeros desarrolladores entran a formar el producto y demás. Esas personas se llaman foundation, core developers y demás. Muchas veces incluso entran en esas posiciones y te meten código malicioso sí, que a lo mejor cuando ya la empresa ha cogido volumen, usuarios, datos, porque a lo mejor son, ya pues lo que te digo, ¿no? Uno de los sectores más grandes que hay aquí es el tema de las finanzas descentralizadas. Tienes una persona de esas y tu empresa empieza a coger volumen de transacciones, volumen porque haces intercambios de criptomonedas, volumen por los usuarios, por lo que sea, y de repente te activa el código que ha metido y te ha volado la empresa. Los usuarios pierden el dinero, las transacciones son abiertas, leak de datos, los usuarios ya no confían en ti, claro. ya, chao. Entonces, obviamente te puede pasar en cualquier sistema, pero ahí en este, yo en Web2 no me he encontrado gente que diga voy a hacer daño a este producto pero aquí,
Aquí te puedo decir que tengo un volumen muy, muy, muy alto de scammers que aplican o que yo contacto y que tengo que detectar que son scammers. Pero un nivel de verdad, Valeria, altísimo. Entonces, para mí es uno de mis temas favoritos porque ya me ha pasado de pasar gente así y decirme, oye, ¿no te has dado cuenta? Y decir, a ver, soy humana, filtro muchos, alguno tiene que pasar. Pero cosas que para mí, desde mi experiencia, son como las más claves, si aplican por tu posición abierta, porque la tengas en well founding, que en lo que sea, para mí cosas importantes y que yo no suelo avanzar con currículums que no tengan GitHub es una de ellas. Si tú abres un currículum porque han aplicado y no encuentras GitHub, yo no suelo avanzar con esas personas, porque ya he tenido conversaciones con ellas. Les he preguntado por qué no tenían GitHub, han dicho que trabajaban con los de empresa, que puede ser verdad, que trabajen con las de su empresa, organizaciones, pero es muy raro que de Que no tus tengas un principios repertorio. no tengas un GitHub. Es muy, muy raro. Entonces, a mí cuando me dicen esto, y últimamente ya recuerdo que contacté por uno por LinkedIn y cuando vi su currículum no tenía GitHub, le pregunté, me contestó esto, dije no. Digo, la empresa solamente busca a gente que tenga, Claro, como puedan demostrar, ¿no? Su trabajo. Dice, vale, pues ya me has recordado que lo tengo que hacer, tal. Y digo, digo, me vas a antiguar, ¿sabes? Para mí eso es súper clave. Luego, segundo, suelen venir de empresas top, de empresas muy grandes, incluso Microsoft, Apple, Coty, Meta, suelen venir de empresas muy grandes, incluso en el sector de Web3, de blockchain, de ecosistemas, de protocolos, de intercambios, de los exchanges, estos que haces cambios de criptomonedas y demás, te pueden venir de todos estos ámbitos y su currículum es sin pega. Lo tiene todo lo que tú has puesto en tu job description hasta el detalle más mínimo que los nice to have que dices ni de coña, todo. Que si han hecho un 50-60% de performance, que si han hecho tal desarrollo con esto, con esto, con esto, el título que tú tienes, en plan, dices es un poco raro, pero pues ellos te lo calcan. Cuando ves como un currículum, como dices, wow, este candidato me encaja, y no tiene GitHub, piénsatelo. ¿Sabes? Son como pistas que se van sumando. Y aquí es súper importante hacer ese cross-check que hablábamos antes, ¿no? De sus otras redes sociales. Y cuando yo digo cross-check de redes sociales, me refiero a las profesionales. A mí en la vida personal de esta persona me importa poco. Entonces, si yo, por ejemplo, me meto a su LinkedIn y en su LinkedIn no tiene foto, o la foto es de un sí, anime o de una IA o algo así, y eso ya es red flag. Y si tiene pocas personas en su red de contactos, también es sospechoso. También es sospechoso. Y luego también, cuando tú hablas con ellos, a mí sobre todo esto me ha pasado por LinkedIn, cuando hablas con ellos son muy insistentes. Insistentes a nivel que dices, no entiendo. claro. Hubo uno que de verdad que me ponía muy nerviosa porque no me dejaba de escribir porque no le contestaba. En plan de, pero qué. O sea, un candidato normal no responde así. Un candidato normal puede estar interesado, pero no perseguirte. Que lo normal es que seamos nosotros que persigamos, ¿no? Entonces, ya cuando me contestan como tan rápido, con tantas ganas de hacer la entrevista, de que les cuente más, de sí, sí, para mañana, ya me suele sonar raro también. Son como muchas, muchas pistas. Y luego los nombres suelen ser funnies. Los nombres suelen ser un poquito raros, porque te puedes pensar que a lo mejor son, porque es que normalmente el perfil es asiático. Normalmente no es como que cualquiera puede serlo. Normalmente el perfil es asiático. Son perfiles de Asia. Yo sobre todo me he encontrado personalmente mucho chino, pero me han dicho que los norcoreanos también son la perla. Entonces, ¿qué pasa? Que tú a lo mejor te piensas, porque normalmente están en Estados Unidos, en Canadá, y te puedes pensar, bueno, pues esas generaciones que a lo mejor tienen nombres así como un poco que los Correcto, quieren. Juan migrado y Claro, en España tenemos chinos que se llaman sí, Juan, ¿no? Y dices, Juan Lee, pues estupendo. Pero es que aquí los nombres son como muy aleatorios. Es que yo recuerdo uno que parecía tener nombre de mujer de Ucrania y cuando me meto en la conversación es un señor asiático, hecho derecho, y su nombre tiraba a ser de mujer, no lo quiero decir y tal, pero su nombre tiraba a ser de mujer, y dices, ostras. Entonces, cuando no puedes ver fotos, yo empiezo a ser un poco nazi con esto, la verdad. Yo empiezo a no pasar adelante con perfiles que me parezcan raros y no tengan foto en el currículum, por ejemplo. O sea, yo en mi currículum yo no tengo foto, pero si veo que ya todo es como muy raro y no puedo ver la foto y ya el nombre es raro, ya está en un sitio que tal, el
GitHub, pocos gente en LinkedIn. Ya empiezan a ser muchas alarmas diciendo esta persona no es trigo limpio. Está súper todo lo que estás diciendo porque hay que tenerlo en cuenta. Yo trabajaba en una ciberseguridad y nosotros teníamos tropecientos protocolos antes de pasar. Nosotros sí veíamos todas las redes sociales y hacíamos búsquedas por Hmm, internet de todo lo que pudiera parecer esa persona, ¿no? Al final, nuestra empresa era o sea, la empresa era de servicios de ciberseguridad, ¿no? No era una empresa que tenía un departamento de ciberseguridad y cuidaba lo suyo, sino que prestaba servicios a terceros de hmm. ciberseguridad. Entonces, todo lo que es a nivel ideología política, o sea, nos metíamos mucho en Twitter a ver qué había publicado, encontramos su Instagram hasta lo que nos dejara entrar y ver, ¿sabes? O sea, para ver, porque esta gente también se monta perfiles falsos y te lo Sí, monta todo muchísimos. bonito para que vos lo veas y digas, porque saben que van a mirar. Entonces, quienes están muy metidos en estas cosas, o sea, nuestros compañeros nos explicaban, ¿no? Al punto en el que podían llegar de falsificarlo todo y era como, sí, Sí. nosotros cuando ya pasaba esa persona y nos parecía interesante, el equipo encargado de cierta parte de ciber, ¿no? Hmm. Hacía su búsqueda por la deep web de decir, bueno, a ver esta persona. Claro, claro, o sea, tú haces lo que tú puedes con tus filtros. Correcto, Nosotros, de hasta donde hecho, llegan tus claro, o herramientas, sea, donde, no podemos hacer, pero sí que, por eso te digo, que está bien tener todas las alarmas, porque yo creo que la gente estará como, what the fuck, no, ya te digo, es que que en la parte, o sea, en el entorno de Web 2 no se hace esto, a menos que estés trabajando en una ciber y que te des cuenta de todas las red sí, flags porque que ahí tiene existen todo el ahí. sentido, ¿sabes? Porque ahí te entra un hacker y chao, o sea, ahí tiene como todo el sentido, pero de manera normal, cuando tú estás en una empresa normal, no, cuando no piensas, me va a reventar el código y por o no, la gente no tiene como esa mala intención, pero aquí, como no hay tantas regulaciones, no hay tanta seguridad, no hay tanta privacidad, porque está creciendo, está en construcción, o sea, hola, ¿qué tal? Estamos en 2025, la Web 2 entra en los 2000, Claro. 25 años de desarrollo. Y aparte, un desarrollo que ha hecho ¡boom! O sea, como muy rápido se ha tenido que poner la gente las pilas. O sea, no es que ha sido bueno, estéril, ¿no? Y taca, taca, taca. No, no, no. No, no, Ha Web sido 3, yo creo que el boom más fuerte empezó en 2016, 2017, que esos son como los más años que yo me he encontrado y demás. Y luego como que la segunda ola fue donde yo entré como en 2021, 2022. Y es que son tecnologías, es que el problema es ese, que son como tecnologías tan abstractas para personas que no somos técnicas, que por mucho que tú quieras conectar sí. cómo van los componentes, tal. Entonces, tú ves un currículum de estos, que a mí me ha pasado al principio. Yo recuerdo que los pasáis y me decían, Miriam, he buscado la foto que tiene su currículum y es de un actor chino. Y yo, estupendo. Sí. Es que hasta es que vos decís, aprendes tanto porque es ese ejercicio que vos decís, es que en la vida hubiera he tirado la foto en el Google a ver qué me aparece. Y tela. Yo no lo hice, fue el technical lead empieza a hablar con el chico, porque cuando hablas con ellos ya tienes como otras muchas alertas, ¿no? Pero cuando ya empezó tal, no le gustó, cogió la foto de su currículum, la metió por Google y salió un actor chino. Y le preguntó y cerró la conversación. Claro, es que, ¿qué te van a decir? Claro. ¿Sabes? Pero es que aquí lo tienes que tener un cuidado con todo esto. Y yo, a mí me ha pasado de pasar dos y decirme, Miriam, ¿no te has dado cuenta? Digo, pues, obviamente No, si te los he pasado, no. claro, Pero el filtro que he hecho para que no pasen más es brutal. claro, claro. No, no, y al final lo que decía, o sea, no somos máquinas, al final alguno se colará, mientras el proceso esté diseñado para que estén los otros filtros, ¿no? Y estén también personas más alertas, con otras Claro, skills, ¿no? Para que puedan detectar esto, si es o no, pues es lo que toca, al final, es lo que toca. claro, No hay claro. más, pero a mí me parece, bueno, por lo que te digo, por mi experiencia también en ciber, me parece un temazo porque cada vez más y ahora con la IA y con todo lo que Buah. pueden, ¿sabes? O sea, trucar, creo que es como no estamos preparados. A mí me Recruiters no. gusta mucho la IA, pero me da miedo a estos niveles. Y no Sí, solamente para nosotros, porque yo tenía hace poco conversación con un chico que me dijo, oye, esta persona, ¿la conoces? Y era supuestamente un recruiter, un especialista en talento, que también tiene intenciones no bonitas. O sea, que está empezando a ser en los dos lados, de muchos scammers, de decirte, sí, sí, te pago X a la hora, como muy tal, y que luego no. O sea, que no, esto empieza a ser a los dos lados, que yo lo flipo, digo, pero ¿qué necesidades tienes? Y esto los propios
candidatos también, claro, cuando me empieza a decir, me manda el perfil de LinkedIn con esta persona que yo también había hablado, acto seguido, después de hablar con este chico, le dije, oye, mira, no estoy interesada y lo bloqueé. Y es la primera vez que yo actúo así, de verdad, Valeria, pero es que ya empieza a ser en los dos lados. Tienes que tener un cuidado en este ecosistema que es brutal. O sea, es muy interesante y a mí me gusta mucho. Llevo 3 años aquí, no planeo irme, pero por otro lado, tienes que ir esquivando balas. Es increíble. Sí, sí, yo creo que por eso te digo, o sea, es muy interesante por todo lo que aprendes y eso lógicamente te hace después mejor recruiter porque después te lo lleva a cualquier otro perfil, ¿no? Pero es loco y lo que decís, ¿no? Cómo evoluciona tan rápido también la IA, la tecnología como para que saque lo peor de nosotros, Jolín, porque si ya está de los dos lados, no tengo duda de que siempre ha habido personas de que de los dos lados te quieran timar, ¿no? O sea, ya sea de tu servicio, tu producto, de decirte que te lo van a comprar, no te lo compran, de quedarte ahí con el Hmm, pedido, servicio de hecho y no te paguen, ¿no? O sea, siempre ha habido de esto, pero ahora súmale a que no hace falta ni que contacte contigo esa persona, que programa una máquina que lo hace ya. a nivel masivo. Entonces, si vos decís, agarro LinkedIn y contacto a los millones de usuarios que tienen LinkedIn en todos los idiomas en un día, es que por barrido alguien sabe, o sea, hasta que No, me dé claro, los números están me ahí. cuenta, ¿sabes? O sea, o me cancele LinkedIn porque se da cuenta que esto es un fraude o lo que sea, Los ya, números están ahí. O sea, para mí Web3 tiene mucha potencialidad. Para mí es el futuro. Aunque muchas empiezo a escuchar personas que dicen lo contrario. Para mí es el futuro y es como la nueva evolución. Porque simplemente la forma en que tú puedes trabajar con Web3 en el sentido de que no necesito un banco intermediario, la empresa me manda a mí directamente el dinero, no hay fees, no hay tal, yo me organizo. No sé, es otro mundo, es otro mundo. Yo hago llamamiento a que os vengáis, pero sí es cierto que tienes que ser como una persona como muy chill, ¿no? Es que si no, enseguida dices, "Ah, me voy, me piro, ¿para qué? Si caen, depende del mercado, tal, 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 tal". Y yo entiendo que esto también pues depende mucho de lo que tú personalmente busques. sí, y lo que pueda soportar de tu nivel de Sistema tolerancia a la nervioso. frustración. Sí, pues genial. Para cerrar, Miriam, creo que bueno, has dado muchísimos tips de cómo prepararnos, ¿no? Para Mm. entender las lógicas del ecosistema de Web3 y no quedarse atrás como recruiter, que creo que todo lo que has dicho, independientemente de la gente no se ponga a trabajar en este entorno, no te acompañe en este entorno, creo que le va a ser un montón, pero no sé si querés hacer un resumen para que cerremos. Pues Valeria, simplemente que tienes que estar actualizado de las tendencias del mercado, de cuáles son las nuevas, pues no, pues eso, la IA, ¿no? La IA está en todos lados, es como difícil de perderla, pero las nuevas tecnologías, si el mercado está subiendo, si el mercado está bajando, tienes que estar como muy atenta a todo eso, entonces tirar de newsletters o incluso preguntar a tipo ChatGPT, ¿sabes? ¿Cuáles son las noticias? Estar como muy, muy atenta. Esto también te ayuda cuando hablas con personas, candidatos y tal, todo esto también te ayuda a entender un poquito mejor el ecosistema. Y un poco para cerrar, para mí sería dar oportunidades, incluso cuando parece que el currículum es de job hopper, incluso dar oportunidades porque ahí hay una historia que muchas veces no podemos leer más allá de lo que ellos nos quieran transmitir, ¿no? Y no todo el mundo tiene el currículum súper bien hecho, súper tal, y hay veces que hay que tener la mente un poco más abierta y hacer esos ejercicios, ¿no? De decir, bueno, pues a lo mejor este candidato no es, a lo mejor esta hora la he perdido, pero a lo mejor puedo aprender algo, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido mi frase sería esa, ¿no? Que incluso que tu currículum no parezca, a lo mejor te interesa hablar con esa persona para ayudarte a ese cambio de mentalidad y entender un poquito más cómo el siguiente sí te puede acercar a tu objetivo. Genial, creo que lo has resumido súper y que lo hemos insistido de en todo el podcast. Si no se ha dado cuenta nadie, Yo espero que lo apliquen, ¿sabes? O sea, todo lo que estamos hablando acá es para que lo apliquen y lo apliquen ya en la próxima llamada, en el próximo contacto que tengan con el LinkedIn, en la plataforma que sea. Me ha encantado también de que es un entorno en que todavía no está tan desarrollado en LinkedIn y eso te hace buscar otras fuentes de reclutamiento, porque acá todo el mundo parece que si le quitan la licencia de LinkedIn le hacen un desgraciado y es como, tío, o sea, hay vida después de LinkedIn, mucha.
además, mucha, y creo muchísima. que hasta me voy a animar a decir mejor por el tipo de comunidades que se forman, por el tipo de profesionales que hay en esas comunidades, ¿no? Que no están interesados en estar en el escaparate de LinkedIn y que le estén molestando todo el tiempo. Y creo que quien lo está buscando fuera de LinkedIn está perdiendo una oportunidad para los, sobre todo los perfiles tecnológicos, que creo Mm. que está bueno explorar. Así que, Miriam, muchísimas gracias. Ha sido un temazo. Has dado muchos tips. Y creo que ha sido muy fructífero el tenerte aquí que nos cuentes todo esto. Así que nada, agradecerte muchísimo. Esperamos, si la gente te interesa en saber más de Web3, por favor escriban en los comentarios. Y tenemos una segunda parte con Miriam y indagamos en cositas finitas más sobre este entorno que es recién empieza, tiene sagas de esto como Star Wars. Así Yo que muchas encantadísima, eso está claro. Muchas gracias, Valeria. gracias. Hasta luego.